Tiene la palabra don Rodolfo del Olmo por el Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros y sobre todo a los vecinos que tienen la infinita paciencia de seguirnos a través de streaming. Y agradecer a la concejala de Hacienda la presentación del proyecto de presupuestos para este año 2021. Una cuestión previa antes de entrar en el análisis y la valoración del documento presentado es si realmente tiene algún sentido debatir sobre un presupuesto que se limita a indicar que con la previsión de ingresos solo se puede pagar la nómina de los empleados municipales, funcionarios y laborales, los gastos de los servicios contratados como recogida de basuras, limpieza viaria, mantenimiento de parques, los consumos, los servicios propios e impropios municipales, así como el capítulo de deportes, el mantenimiento de edificios, colegios, etcétera, y las transferencias a la TAM para atender servicios sociales y al Consorcio de Transportes. El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado una propuesta el pasado 29 de diciembre de alegaciones en la que ya planteamos dos posibilidades. O bien que presentaran un presupuesto con déficit, que se equilibraría una vez pudiera disponerse del remanente que resulte del ejercicio 2020 y que evidentemente incumpliría lo que establece la legislación vigente, o retrasar su presentación hasta conocer el remanente disponible para incorporarlo al mismo. Como la ley prohíbe precisamente el presentar presupuestos con déficit, ha habido un grupo, creo que el Partido Socialista, en donde propone una serie de inversiones que se financiarían con cargo a préstamo. Es decir, que es algo que la ley permite, tenemos margen con el volumen de recursos y la situación del municipio, pero he de reconocer que el Partido Popular, desde luego, no es partidario en absoluto, sin haber una causa que lo justifique el recurrir a endeudamiento en estos momentos. Hechas estas acotaciones previas, paso a fijar nuestra opinión sobre el documento presentado. La memoria de la alcaldía incorpora un punto, el 3, que es una novedad y se titula Declaración de intenciones sobre compromisos de inversión. Y es importante destacar el título, Declaración de intenciones. Son sobre compromisos de inversión y de otros gastos extraordinarios, que realmente es un catálogo de actuaciones, unas valoradas de forma global y otras simplemente enunciadas, indicando en negritas para cada una de ellas a qué punto del programa electoral de Vecinos por Torrelodones corresponde el compromiso, añadiendo en algunos casos si la actuación coincide con las peticiones de algunos de los grupos de la oposición. Todo ello completando la declaración en un último puntito, un último epígrafe titulado Otros compromisos, que recoge las actuaciones planteadas por los grupos de la oposición y que no eran coincidentes con ninguno de los puntos del programa electoral de Vecinos por Torrelodones. Hay que añadir que todas estas inversiones, ayudas o cualquiera de otros gastos extraordinarios, como se les llama, se acometen, dice el texto de la memoria, y creo que confunde el tiempo verbal ya que utiliza el presente indicativo, cuando realmente debería decir se acometerán con cargo al remanente de tesorería. No pongo en duda la buena voluntad de la alcaldía con la incorporación a la memoria de estos compromisos. Y aprovecho la ocasión para pedir que los servicios técnicos municipales trabajen ya en una estimación del importe de las inversiones, ayudas y gastos extraordinarios que se citan en dicha declaración. Y digo esto porque si no, el documento parece más bien preparado para una campaña electoral justificando el grado de ejecución de los compromisos anteriores, cuando de lo que se trata es de qué se hará cuando se pueda, si se puede. Para centrar el tema, señalaré de forma rápida que en dicha memoria se relacionan actuaciones que se corresponden con 14 puntos del programa de vecinos, de los que aparecen valorados 4 de las actuaciones que suman un total de 1.965.000 euros y que el resto, es decir, 7, poco o nada tienen que ver con la futura utilización del remanente, ya que hacen referencia a generalidades como que mantendremos el número de plazas de estacionamiento en la zona central del pueblo, potenciaremos la tramitación telemática. Esto sin decir que en las otras, es decir, lo que no son coincidentes, de esas no se habla de importe ninguno.
Tengo la impresión que la declaración de intenciones es una maniobra de distracción para centrar nuestra atención sobre temas que, en mi opinión, en estos momentos es banal, porque nos olvidamos de lo verdaderamente importante que es el presupuesto. En este pleno no se va a aprobar la aplicación del remanente. Eso, como es tradición desde que Vecinos por Torrelodones gobierna, será objeto de su incorporación al presupuesto mediante modificaciones presupuestarias en plenos ordinarios. Será entonces cuando tendremos que opinar sobre ellas. La propuesta que se presenta al Pleno no deja margen a la especulación. Literalmente consta de solo 3 puntos. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto del Ayuntamiento 2021, que contiene los estados de gastos e ingresos y la base de ejecución y sus anejos. Segundo, someter, como prevé la ley, a exposición pública dicho presupuesto durante un plazo de 15 días. Y tercero, si pasado este plazo sin que se presente ninguna reclamación, se entenderá aprobado definitivamente dicho presupuesto. De esto trata este pleno, solo de esto, el presupuesto. Voy a ello, pues, sin más demora. Empezaré por reconocer que he tenido que hacer un ejercicio de voluntad para no elevar a categoría las anécdotas que hemos encontrado en los papeles que a los que hemos tenido posibilidad de acceder, ya que nos han facilitado tal cantidad de información, cosa que se agradece, que es muy difícil separar el trigo de la paja. Agradeceríamos mucho más que alguien hubiera revisado y organizado la documentación facilitada, en la que aparecen notas internas con datos y comentarios impropios de una documentación pública, pero que, sin embargo, sí nos han permitido descubrir que se estiman, por ejemplo, gastos en algún servicio, por poner algo, o que se inflan gastos, como ya vienen haciéndose en ejercicios anteriores, o que en un servicio se propone crear una plaza de espía, que se supone que es un inspector, o que se presupuesten, hemos encontrado una cosa muy peculiar, 20.000 euros para una gincana canina en estos tiempos. En fin, a esto me refería cuando hablaba de no perdernos en las anécdotas. Todo ello lo que sí demuestra es el nivel de cierta improvisación, frivolidad y yo diría que hasta de cierta falta de respeto a la oposición, ya que nos facilitan documentos innecesarios. Dirán que es un ejercicio de transparencia, pero yo les digo que no tenemos necesidad de conocer esas interioridades de su forma de gestionar. A este respecto, yo recordaré una frase de Trapiello que utiliza en su último libro, en donde una madre le aconseja a la hija: no lo olvides, el cuidado de las formas perfecciona la verdad. Antes de entrar en el fondo de lo que nos parece importante, sí quiero señalar 2 temas puntuales sobre los que ya han hablado quienes me han precedido, por lo menos de uno de ellos, pero que me parecen importantes. El primero es la necesidad de reforzar la plantilla de policía municipal. Y en este sentido, el problema es que no acabamos de entender, porque por un lado se habla de 11 plazas de policías, luego se dice que en total serán 41 policías los que va a haber disponibles, luego también se ha hablado de que la Abascal aumentaba la dotación. Es decir, yo lo que quisiera en este punto es que se nos aclarase realmente qué es lo que se va a hacer y además que se haga con cierta celeridad. Y el segundo punto es algo un poquito más próximo, que es que en la base 24, la 24ª de las bases de ejecución, que está dedicada a la financiación de los grupos municipales, hay una parte fija que se destina a la nómina del personal auxiliar que contamos con cada grupo. Y que realmente entendemos que aquí no se ha tenido en cuenta ni la subida salarial que se aplicó el año pasado a los empleados municipales del 2%, ni del 0,9% de este año. Conviene recordar que estas personas son trabajadores también de este ayuntamiento y cuya vida laboral está sujeta a este periodo legislativo. Pero vamos, entrando ya en el presupuesto y limitando nuestra atención a los 2 cuadros que resumen los gastos y los ingresos por capítulos, nos preocupa enormemente que el coste de la estructura de este ayuntamiento suponga casi el 99% del gasto total. Salarios, gasto corriente y transferencias. Es decir, ni se prevé ninguna actuación que suponga una mejora del municipio. Ninguna, nada. Porque hasta algo tan elemental como la mejora de las aceradas o la operación asfalto se lleva o se quiere llevar a financiar con cargo al remanente del pasado año. Más preocupante es que esta estimación de gastos, algo más de 26 millones de euros,
Se financia con los ingresos esperados por la recaudación de los impuestos directos, son algo más de 14,5 millones de euros, básicamente el IBI con 9 millones y las plusvalías con 4,4 millones. Y el resto son ingresos de impuestos indirectos que sufren algunas variaciones, tasas, precios públicos y, por último, por transferencias del Estado y de la Comunidad de Madrid. Si leemos el informe económico-financiero de la intervención, en las conclusiones dice en segundo lugar lo siguiente. Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos ha sido la evolución de los diversos ingresos municipales, así como proyecciones de ingresos para el ejercicio 2021, por lo que debe entenderse que la previsión de ingresos es ajustada a la realidad. Estupendo. Pone una coma y aquí la intervención introduce un comentario demoledor, ya que tras la coma añade lo siguiente. Si bien el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se prevé en base a los derechos reconocidos brutos en 2020, 4.428.463. Me pregunto, ¿por qué califico de demoledor este párrafo? Pues muy sencillo, porque en el informe de Tesorería sobre previsiones iniciales del ejercicio 2021, incorporado por la intervención antes de estas conclusiones, establece que la previsión del impuesto de plusvalías es de 2.900.000, es decir, 1.528.643 euros menos. ¿Cómo se explica este salto en el vacío? Para ello hay que volver a la memoria de la alcaldía, en cuyo punto 2.1, presupuesto de ingresos, intenta explicar, digo intenta porque realmente la cosa no es tan sencilla, intenta explicar lo inexplicable y utiliza una frase del informe del Tesorería que indica que la previsión es susceptible de ser sometida a revisión en función de la evolución en la ejecución del presupuesto. Pero claro, el problema es que la memoria esta recurre a esta cosa tan vaga que habla de revisión en función de la evolución cuando no hay ninguna evolución, estamos en el momento cero. A lo que se suma que nada, algo que nada tiene que ver, pero que alguien ha debido pensar que revestía, dotaba de rigor la arbitrariedad que creo que se hace con esta estimación de recaudación de plusvalías. Argumentando que, y cito textualmente, la ya mencionada suspensión de reglas fiscales que permite un marco de actuación más flexible, se ha tenido en cuenta el promedio de los derechos recaudados de los últimos 6 años, dato que se ha utilizado para la previsión aplicada a este presupuesto y que es de 4.250.000 euros. No sé qué tiene que ver la flexibilidad de la regla de gasto con utilizar esta cifra. La realidad es que esta artimaña, yo creo que no propia de personas serias, lo que intenta ocultar es que se presenta para su aprobación un presupuesto con un déficit real de 1.350.000 euros, un déficit de algo más del 5%. Y esto sin incluir gastos de mantenimiento, por ejemplo, de aceras y asfaltado. Simplemente atender los gastos de este ayuntamiento con los ingresos previstos de verdad genera déficit. Este hecho pone de manifiesto que realmente hay un problema estructural grave y que año a año se va agravando y que se ha ocultado gracias a que la mala gestión de este equipo de gobierno genera remanentes que permiten atender necesidades básicas del año siguiente. No hay inversiones y no las puede haber con esta estructura de gastos e ingresos. Año tras año, el Grupo Municipal del Partido Popular, a lo largo de los últimos 10 años, hemos pedido bajar los impuestos. Vecinos puertorrodones solo ha admitido alguna rebaja puntual y a regañadientes, aduciendo siempre que la situación económica no lo permitía. Pero pese a ese mensaje pesimista, sus predecesores, en los 8 años que gobernaron, cancelaron 13 millones de deuda, mucha de ella anticipadamente, sin necesidad de tener que cancelarla. Y todo esto generando remanentes y sobrando dinero. Porque año tras año recaudaban más de lo que eran capaces de gastar. El hecho es que cuando ustedes llegaron se encontraron una hacienda saneada, sin deuda y con los mismos ingresos que venían siendo tradicionales. ¿Qué ha pasado para que en año y medio tengamos déficit? Llegados a este punto nos preocupa y mucho que opten por el camino equivocado.
Me explico. La solución a este problema puede venir o por arriba o por abajo, es decir, puede venir por incrementar los ingresos o por reducir los gastos. La solución fácil es intentar incrementar los ingresos, es decir, subir impuestos, subir tasas y subir los precios públicos. Ese es el camino que nosotros consideramos equivocado. La otra vía es reducir los gastos. Y en este punto hay que reconocer primero que la partida más importante, que es el capítulo de personal, consume casi el 49%, nos parece difícil de reducir en este momento después de los sacrificios que se ha pedido al personal durante los años de austeridad. Y después, además, de las reducciones de plantillas que se han producido, de hecho, no cubriendo plazas. Otro capítulo importante es el de transferencias, que representa el 6,17%, pero tampoco parece fácil bajar, ya que se dedica a financiar actuaciones sociales y el consorcio de transporte. Estamos en un momento especialmente delicado y no parece que este sea posible. Yo en este punto sí pediría que desde la alcaldía se abriera una mesa de diálogo con la Comunidad de Madrid directamente o a través de la Federación o como se quiera, para que estas aportaciones municipales, tanto al consorcio de transportes como a la TAM, fueran aumentadas por parte de la seguridad de la comunidad y liberara fondos para atender necesidades de este municipio. Por último, hay un capítulo, el de gastos corrientes de bienes y servicios, que es muy importante, ya que suman casi 12 millones, casi lo mismo que el capítulo de personal. Supone el 45,4% del gasto. Y aquí sí creo que hay margen para ajustar y bajar. De hecho, es en este capítulo donde año tras año se producen desviaciones sobre las previsiones iniciales, generando incrementos en los presupuestos y generando después remanentes porque no se ejecutan. Creemos que hay que hacer una profunda reflexión sobre los gastos corrientes en bienes y servicios, lo que exigirá revisar uno por uno todos los servicios y todos los contratos que prestamos, analizando cuál es el coste real y cuál es su financiación. Los servicios propios de un municipio como el nuestro son una obligación ineludible y que no podemos evitar de ninguna forma. Los impropios se pueden prestar y es bueno y deseable que así sea, pero con una condición, que es que no generen déficit, salvo que el propio ayuntamiento tenga recursos suficientes para poder atenderlos, como así ha sido durante muchos años. Y así debería seguir siendo, diría yo, si se puede. En los años bollantes de nuestra economía, anteriores a la crisis del 2008, le oí a un prestigioso empresario una frase que no he olvidado. Y dijo, sería maravilloso vivir como vivimos si pudiéramos. Bueno, a la pregunta que cabe hacerse después de este planteamiento que tenemos es, ¿podemos? La respuesta es que creo que sí, pero que creo que hay muchas cosas que cambiar. El Grupo Municipal del Partido Popular lo que propone es una revisión completa del capítulo 2 de gastos corrientes y también un esfuerzo de gestión del capítulo 4 de ingresos para incrementar los ingresos por transferencias, por mayor acceso a fondos europeos, a fondos de la Comunidad de Madrid y a fondos estatales. En el capítulo de gasto corriente se han producido un deslizamiento al alza, en parte debido a que en los años de congelación de las plantillas municipales se han procedido a contratar muchos servicios externamente. Una vez que esas plantillas se pueden ir completando, sin embargo, esos contratos se mantienen y no solamente se mantienen, sino que aumentan. Pues eso son cosas que de alguna manera habrá que revisar, porque esto no es como el chicle, no se puede estirar eternamente. Si empezamos a generar déficit, llegará un momento en que si no hay ya ni remanente, ¿qué hacemos? Cerramos el ayuntamiento, nos declaramos en suspensión de pago. En fin, yo creo que hay margen. Baste para ello echar la mirada atrás. Sin entrar en detalle, solo viendo a brochazos la gestión de los últimos años, se prueba que pese a haber cancelado 13 millones de deuda, es decir, 1.625.000 euros cada año, con la carga financiera aneja a esta deuda viva, cada año se cerraba con remanentes. Y sobraba dinero para hacer inversiones, no municipales muchas de ellas, pero bueno, es urgente, muy urgente recuperar esa ambición.
El presupuesto que han presentado no creemos que haga justicia a las especiales circunstancias que estamos viviendo. La declaración de intenciones así lo confirma, reconociendo que las actuaciones extraordinarias, las inversiones necesarias y hasta el gasto corriente tendrán que financiarse con el remanente. Queremos agradecer de verdad el esfuerzo que han hecho incorporando a la memoria el compromiso de atender en un futuro las demandas de la oposición que venimos a representar, creo que lo recordemos, pero a la mitad de los votantes de este municipio. En nuestra opinión, para presentar este presupuesto no era necesario retrasar su tramitación más allá del mes de noviembre, ya que se limita a sumar las obligaciones contraídas, nóminas, contratos y pagos obligados. No hay inversiones, ni programas de ayudas, ni reducciones de tasas. Tampoco entendemos que, no habiendo presentado para su aprobación el presupuesto antes de acabar el año 2020, de hecho, el alcalde, mediante un decreto, el 30 de diciembre hizo una prórroga del presupuesto, no hayan esperado a poder disponer del remanente para presentar un presupuesto completo, incorporando un programa de inversiones y las partidas excepcionales para estos tiempos que estamos excepcionalmente viviendo con gran preocupación por parte de todos. Muchas gracias.